Antes vamos a dar inicio a nuestra reunión número 295 del Grupo de Interés Cultural de Sejimín, citada para el martes 3 de febrero a las 6 de la tarde. ¿Para dónde va Cuba? Es la pregunta. Y hoy está invitado Alan Catey y la moderación José Luis Ramírez. Vamos a recordar quién es Alan Catey. Nos acompaña desde Quito, Ecuador. Alan estudió en el Colegio Alemán en Quito. Posteriormente es egresado de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Quito y fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Alan es empresario en servicios y es el cónsul ad honorem de la República de Albania en Quito. Esta república, ahorita nos estaba comentando, solamente tiene embajada en Brasil y Alan es el cónsul ad honorem en Quito. Alan es presidente del Comité Cultural del Cuerpo Consular en Quito. Es analista internacional para varios medios audiovisuales escritos en radio, telesucesos, programa de opinión internacional diario en el noticiero. Tienen dos programas semanales de cultura y geopolítica, Radiovisión, Radio Centro, Radio Quito. Generan y hacen entrevistas frecuentes, La Gaceta, columna semanal de asuntos internacionales. Alan pues da conferencias y charlas sobre temas históricos y geopolíticos. Su pasión por la historia como maestra y clave para leer el hoy y vislumbrar el mañana. Dentro de sus hobbies es montañista y ecologista de viejo cuño. Gracias, Alan, por estar acompañándonos nuevamente en estas reuniones. Y voy a leer algo sobre José Luis Ramírez León, que además de ser mi hermano, es abogado. José Luis pues nació y estudió colegio y universidad en Bucaramanga. Es analista internacional, profesor, periodista y diplomático. José Luis colabora con varios medios de comunicación nacionales e internacionales, así como diversos podcasts. José Luis fue asesor del secretario general de la OEA hasta creo que mayo del 2025 y antes había sido secretario general de la CAF, Confederación Andina de Fomento. Precisamente la semana pasada estaban reunidos con, creo que presidentes de 8 países en Panamá. Bueno, sin más preámbulos, eh, José Luis, le cedo la palabra para que nos cuente hoy un poquitico cómo va a ser este excelente conversatorio por este tema y las dos personas que nos acompañan, Alan y José Luis. Tiene la palabra, José Luis. Jorge, muchísimas gracias por la presentación y yo creo que aquí lo importante es escuchar a nuestro invitado, Alan Catey. Usted ya dio una visión muy clara de quién es Alan, nos había acompañado con anterioridad, hoy está nuevamente en esta reunión para un tema que él, como muchos otros, conoce muy bien, sobre el cual escribe y analiza con frecuencia, y es el tema de Cuba y para dónde va Cuba. Yo diría que se puede ver esta situación de Cuba desde tres perspectivas. La visión que tienen los Estados Unidos, que ha colocado a Cuba en la mira, todo parecería que como una presión para lograr
una negociación, esto ya no lo irá a decir Alan, y poder hacer una suerte de transición similar a la venezolana, esto por supuesto es una especulación, eh, en caso de que eso no suceda, ¿cuáles serían las consecuencias y qué puede pasar? Desde el punto de vista cubano, ¿a qué juega Cuba en un momento en que ya, como se ha mencionado, están con muy pocas reservas de crudo y el petróleo que llega pues, les sirve para el tema del mantenimiento, sobre todo de la energía, la red energética a través de su procesamiento y la capacidad de que a través del petróleo pueda llegar la energía a distintas partes del país y unos apagones permanentes que se siguen presentando en toda la isla y que generan una situación de insatisfacción social bastante compleja. Y también se podría ver desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Cómo se enmarca esta situación dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo hoy a un mes el 3 de enero de la captura, el secuestro, extracción o como se le quiera llamar, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en La Habana, que cambió completamente el tablero de juego del ajedrez regional. Entonces, Alan, yo creo que aquí lo importante es escucharte a ti y por favor adelante, tendremos la metodología de siempre. Tú harás una presentación, tómate el tiempo que consideres necesario y luego vendrá la parte de preguntas y comentarios. Se puede hacer levantando la mano o si quieren solicitarlo a través de la opción que hay para colocar en el chat este tipo de preguntas. Bienvenidas y bienvenidos todos y muchísimas gracias. Alan, adelante por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias la invitación, Jorge. El tema es un tema que admite, como decía José Luis, muchas lecturas y creo que es importante hacer un poco de reminiscencia del pasado para tratar de venir con una visión más completa de qué es lo que podríamos estar esperando. Los ejercicios de adivinanzas y de predicción del futuro suelen ser bastante estériles, como el pasado de la propia Cuba lo demuestra. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, con el cierre del flujo que ésta aportaba a la economía cubana, cifrado en la asombrosa suma de 150.000 millones de dólares, a razón de 5.000 millones de dólares anuales en promedio, se extendió la creencia de un próximo colapso del régimen al carecer de recursos propios para mantenerse en el poder. Se habló incluso de meses para que tal situación se produjera. Puestos a analizar esas expectativas, una lógica básica daba para pensar que esa predicción tenía un sentido, considerando la realidad adicional de la catastrófica gestión de la economía interna del país por la incompetencia de los ideólogos para gerenciar prácticamente cualquier actividad económica, lo que no puede atribuirse únicamente a países cuyas economías están centralmente dirigidas, sino de manera más general a la gestión de las empresas estatales en sociedades de mercado. A mayor centralización, mayor ineficiencia parecería ser un axioma muy difícil de rebatir. Ya en los años 60, tras alinearse Cuba con el modelo marxista-leninista, con Fidel así anunciándolo en diciembre de 1961, junto a su declaración de alineamiento con la Unión Soviética, pasan a control del Estado los medios de producción más importantes, particularmente el azúcar, que para 1959 situaba a Cuba como el mayor exportador mundial. El año 52 había marcado un hito con algo más de 7 millones de toneladas métricas, cifra que Castro buscó superar, recordarán ustedes, con un descomunal esfuerzo nacional a fines de los 60 con su objetivo de 10 millones de toneladas. Se quedó corto, logrando 8,5, pero con una movilización integral del país
y para desde ese momento estancarse por décadas al no innovar tecnológicamente, pese a los precios subsidiados que pagaba la Unión Soviética y sus aliados. Entre 1952 y 1992 apenas se crece en un 13% en cuanto a capacidad productiva. Eso es un 0,3% anual. Es fácil entender hasta qué punto dependía Cuba de la Unión Soviética al comparar su exportación de azúcar de unos 2.500 millones de rublos, cuyo real valor era de unos 500 millones de dólares, con el monto de 5.000 millones de dólares de financiamiento. Y de estos correspondían a ayuda militar unos 1.300 millones. Para poner esto en contexto, el presupuesto militar colombiano de 1990 fue de algo menos de 900 millones, con un conflicto interno en curso tanto contra las guerrillas como organizaciones criminales narcotraficantes en un país 3 veces más poblado que Cuba en aquel año. Resumiendo, Cuba recibe 40.000 millones para sus Fuerzas Armadas y 100.000 millones para su gobierno en los 30 años que median entre 1962 y 1992. Para poner esto en contexto, recordemos que para afrontar la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, se instituyó el Plan Marshall, un fondo de 48.000 millones de dólares con el que en 12 años Europa Occidental estuvo nuevamente en pie, capaz de alcanzar sus altos estándares en pocos años más. ¿Qué ocurrió en Cuba con 3 veces ese valor para una población de 10 millones frente a la de más de 250 millones de europeos que habían perdido sus fábricas, viviendas e infraestructuras? Es una pregunta que únicamente el tiempo y la apertura de la sociedad cubana podrá tal vez responder. El monto total habría permitido que cada cubano, de los niños a los ancianos, tuviera en su cuenta hoy 15.000 dólares, equivalente a unos 1.500 salarios básicos mensuales, algo más de 12 años de vacaciones. Me ha parecido importante hacer esta reflexión numérica, pues tendemos, al centrarnos en los criterios geopolíticos, ideológicos, de simpatías o de antipatías, a no aterrizar en la realidad, creando relatos artificiosos para acomodarlos a nuestras particulares visiones. Los números puros y duros ahorran mucha cháchara y mucho tiempo. Los 30 años iniciales del régimen castrista dejan en claro una subordinación absoluta a la Unión Soviética al haber llegado a tales grados de dependencia. Era obvio que un monto semejante de apoyo tendría un precio, pues el altruismo es un fenómeno poco común en las relaciones internacionales y mucho menos en las soviéticas. El valor de Cuba para la Unión Soviética era, en primer término, el de su ubicación geográfica a 90 kilómetros de los Estados Unidos. Cuando el premier Khrushchev pretendió capitalizar semejante activo estratégico al introducir subrepticiamente misiles nucleares en Cuba en 1962, puso al mundo a las puertas del abismo, pero finalmente obtuvo garantías de que no habría acciones militares contra Cuba en el futuro y el retiro de misiles norteamericanos de Turquía. Cuba se convirtió en el caballo de Troya de la Unión Soviética en Latinoamérica para la difusión de una muy bien orquestada propaganda, así como para el entrenamiento y aprovisionamiento militar de revolucionarios profesionales con el objetivo de desestabilizar y, de ser posible, capturar países y llevarlos a la órbita soviética. Desde un inicio, la captura de Venezuela sería uno de los objetivos más ambicionados por Castro y seguramente por sus mentores soviéticos, pero su intento fracasó rápidamente en 1967 en medio de una condena internacional generalizada. Tampoco Bolivia fue propicia para los revolucionarios, aunque la muerte de Guevara fuera un plus para Castro, quien no lo tenía entre sus favoritos. La muerte de Guevara
permitió a la propaganda marxista alcanzar probablemente su mayor éxito de marketing al convertir en un ícono de la izquierda a un asesino serial confeso al que, según sus propias palabras a su padre en una carta, le dice que ha descubierto que le gusta matar, asunto del que se ufana en las Naciones Unidas cuando declara: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando, actividad en la cual destacará cuando es designado juez supremo de los tribunales revolucionarios, con el nulo conocimiento jurídico que puede esperarse de un egresado de medicina, con las condenas a muerte de centenares de personas cuando ya la revolución contra Batista hace rato había concluido. El principal logro sería la captura de Nicaragua a fines de los 70, con el derrocamiento de Somoza, que ha concluido casi medio siglo más tarde en un viaje al pasado con un nuevo patrón a cargo de la hacienda en que Ortega ha reconvertido al país. También Colombia sufrirá los efectos de la exportación de la revolución con el nacimiento de las guerrillas del ELN y las FARC en 1964, que se nutrieron ideológicamente del castrismo, que será además su proveedor de armas, municiones y del entrenamiento de numerosos cuadros. La relación entre el régimen cubano y la insurgencia, mientras el factor ideológico mantuvo alguna credibilidad, o sea, hasta la transformación de las guerrillas en los operadores del narcotráfico tras la liquidación de los carteles de Medellín y Cali, se inscribía en aquel rol cubano de punta de lanza soviético en la región. Pero su continuidad posterior, cuando ya queda clara la decisión de esas organizaciones de mutar a bandas criminales narcotraficantes, ya no resulta tan explicable si no se comprende que las partes son conscientes de su imperiosa necesidad de nuevas fuentes de ingreso para sobrevivir. Esa relación se ha mantenido constante, como pudo evidenciarse durante el proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, con La Habana como sede y capital semioficial de las FARC. Tal vez el principal éxito del régimen cubano es el posicionamiento del relato revolucionario en los imaginarios colectivos de la izquierda regional a través de un muy bien estructurado aparato de propaganda que aprovechó la indiferencia de las élites regionales respecto de la educación pública para capturarla y convertirla en herramienta para el adoctrinamiento ideológico. El resultado de 6 décadas de tal proceso, el retraso educativo de la región en ciencia y tecnología, las claves para el asombroso progreso experimentado en buena medida, determina la condición que mantenemos como productores de materias primas, marchando en el propio terreno mientras el resto del mundo se mueve aceleradamente. La simple comparación que podemos hacer con Corea del Sur, Taiwán, Singapur y otros países que en los años 50 o no existían o se encontraban muy por detrás de Latinoamérica, con el sitio que hoy ocupan como potencias tecnológicas que las han situado a la cabeza de ese desarrollo, nos sirve para ilustrar lo dicho. En este análisis se debe reconocer que, si bien el modelo administrativo del socialismo marxista es un fracaso rotundo en lo económico, en cuanto a su capacidad para mantenerse en el poder pese al fracaso material, resulta altamente exitoso, como se pudo observar en los 70 años de vigencia de la Unión Soviética, repetidos y aumentados incluso en Corea del Norte, y los 66 años de Cuba. El modelo, que se basa en la fórmula que Lenin y luego Stalin aplicaron en la Unión Soviética, que no fue sino continuar con el histórico modelo zarista de autoritarismo absoluto, policía secreta, terror, represión y el gulag o el tiro en la nuca como argumento final. Ese modelo, con variantes cosméticas, continúa en acción en Rusia y Bielorrusia, mientras Cuba y Corea del Norte lo han adaptado con cambios menores a sus realidades y necesidades propias.
Carentes de cualquier otro know-how exportable para sostener sus regímenes, tanto Cuba como Norcorea retomaron modelos esclavistas para la generación de recursos. En el caso coreano, con el envío de mano de obra esclava a China para que ésta pague directamente al régimen coreano por los obreros enviados, y últimamente con el envío de carne de cañón para que Rusia lo pueda utilizar en su guerra contra Ucrania. Cuba hace lo propio al enviar médicos y personal de salud que reciben una fracción de lo que los países receptores le pagan a Cuba por ese personal. El régimen cubano siempre fue consciente de la imperiosa necesidad de mantener su capacidad represiva a punto con su esquema de delación a nivel barrial y, de ser posible, hasta del hogar, como el seguro de vida del régimen, así como de asegurar la fidelidad de las Fuerzas Armadas, asociándolas al reparto en círculo cerrado de los ingresos de divisas duras. El modelo soviético se mantuvo en el tiempo y vale reflexionar que en Rusia, luego de unos 8 años de incertidumbre en el momento de la transición de la Unión Soviética a Rusia, se regresó a lo que ha sido siempre la sociedad rusa, aterrorizada por la policía secreta y el Gulag, y enfatizada con las promesas imperiales. Así pues, el régimen cubano, enfrentado al hecho de la orfandad económica por el corte del dinero soviético y sus previsibles consecuencias sociales por el grado de dependencia al que había llegado, endurece aún más la represión interna mientras busca alternativas para financiarse. Aquí cabe una breve digresión por una coincidencia curiosa. La disolución de la URSS se concreta en diciembre de 1991 y en febrero de 1992, a contramano de la historia, se produce en Venezuela la rebelión del coronel Chávez, una intentona golpista al mejor estilo de la tradición histórica local y regional, en un momento en que América Latina venía saliendo de la serie de dictaduras que la azotaron en las 2 décadas previas. El fracaso de la intentona dio lugar casi de inmediato a una concertada campaña regional y mundial del autodenominado progresismo, el mismo que durante años había tildado acciones similares como propias de gorilas golpistas al servicio de la derecha fascista. De repente, esos slogans se transforman en loas por el Mesías que, como Bolívar, ha venido a liberar a su pueblo de la iniquidad ¿de quién? De un gobierno democrático. La presión logra que un golpista, cuya acción provoca más de 30 muertos, sea amnistiado al poco tiempo y pueda participar en elecciones y ganarlas 5 años más tarde, rodeado de esta aureola de mártir y salvador que le inviste el progresismo. La llegada al poder de Chávez fue la salvación del régimen cubano, que rápidamente tomó control del aparato de seguridad venezolano para poder instrumentar su modelo represivo e impedir que lo que le había pasado con la Unión Soviética, la pérdida de su fuente de ingresos, se repitiera. Para tal efecto, fue decisiva la acción de militares afines a Cuba en la nueva cúpula de poder chavista, señaladamente el señor Cabello, así como de cuadros revolucionarios formados en Cuba, como Maduro, impuesto por Cuba a la muerte de Chávez, rodeada de unas circunstancias por demás extrañas e inexplicadas. Lo que no pudo evitar Cuba, igual que en la propia isla, fue el desastre económico que el chavismo condujo al país y a la debacle de la gallina de los huevos de oro, la industria petrolera venezolana, que perdió el 75% de su producción en 20 años, y con ella la capacidad de regalarle los casi 100.000 barriles diarios que le entregó a Cuba durante 20 años, lo que equivaldría a 3 millones mensuales, a un valor promedio de $75 por barril, o sea, 225 millones de dólares. Al año, el subsidio alcanzaría los 3.000 millones
y la asombrosa cifra de 60.000 millones durante los 20 años que se mantuvo. El régimen cubano se reveló capaz de sobrevivir al creativamente encontrar un nuevo proveedor y utilizar su know-how en represión y control político como moneda de cambio. Al parecer, el éxito de su estrategia habría impulsado la creación de la franquicia del socialismo del siglo XXI, una apuesta para no poner todos los huevos en la misma canasta, capturando a otros países de la región con el refrito ideológico de Dietrich, unido al expertise en propaganda y en represión cubano, y la arquitectura constitucional y jurídica aportada por Podemos, con el al parecer ilimitado apoyo financiero venezolano. La suerte de Bolivia, de Ecuador, en parte de la Argentina, se fraguó en torno a esta franquicia durante las 2 décadas posteriores al triunfo chavista. Con el inevitable fracaso de la economía centralizada, la desilusión popular, sin el grado de represión de Venezuela, logró escapar del cepo sin violencias extremas, eso sí, con graves dudas a futuro por el retraso acumulado en las 2 décadas. Se debe concluir que Cuba ha sido, durante los 65 años de dictadura padecidos, un actor de enorme impacto regional, interviniendo en los asuntos de otros países permanentemente, en un principio a las órdenes de la Unión Soviética para beneficio de ésta en su enfrentamiento con Occidente, y de sí misma a partir de la quiebra de su proveedor anterior. Dicho esto, y estableciendo el reconocimiento al régimen de su capacidad de readaptación para su supervivencia, son precisos varios señalamientos. El primero, 2026 no es 1992. Internamente, estos 34 años, que son 2 más de los que Cuba estuvo bajo la dependencia soviética, han sido detrimentales para la población, por una parte, que ha sufrido la reducción de su nivel de vida significativamente, con un salario básico actual en torno a los $15 por mes, carencias severas de alimentos, medicinas y los más básicos insumos de aseo. Más grave aún, las perspectivas futuras son sombrías, por lo que una fuerte migración está en marcha, particularmente entre la población joven, la que puede asumir los riesgos y el esfuerzo físico para irse. Desde el final de la pandemia, se estima que casi 2 millones de cubanos han salido del país, el 20% de la población, que es hoy en día de unos 8.6 millones, la misma que en 1970. De esta, el 25% se sitúa por encima de los 65 años. Los adoctrinados jóvenes cubanos nacidos en ese año, el 70, que iban a cambiar el mundo, que hoy son esos adultos mayores que han visto cómo sus sueños de justicia y las promesas de un futuro próspero han sido tan solo cantos de sirena y mentiras de unos hábiles encantadores de serpientes que se han aprovechado de ellos para convertirse en esa nueva clase que Milovan Gilas denunciara tan temprano como 1956, cuando era vicepresidente de Tito en Yugoslavia, por cuya autoría pasará encerrado por 9 años. Esos jóvenes de entonces recordarán a sus camaradas muertos en Angola para que otros tiranos como los suyos se hayan apropiado de ese país, al punto que la hija de Eduardo dos Santos, Isabel, sea conocida como la mujer más rica de África, o en Etiopía, para consolidar a un genocida que exterminará a más de 1 millón de personas. Una sociedad sin ilusiones ni esperanza es la que se ha quedado en Cuba, sabedora que cualquier intento por cambiar las cosas está condenado al fracaso mientras los beneficiarios de la miseria tengan suficientes balas y suficientes verdugos dispuestos a dispararlas contra su pueblo. En lo material, las infraestructuras del país son ya 36 años más viejas, algo que es muy notorio en el sistema eléctrico que se cae a pedazos,
en la más descriptiva imagen del oscurantismo en que se ha sumido al país. Las inversiones realizadas en hotelería y turismo, el sardónico retorno al tan descalificado tiempo de casinos y clubs nocturnos prerevolucionarios, agoniza entre apagones y las carencias de básicos servicios y productos. Para más INRI de los nostálgicos de la revolución, las remesas que llegan del imperio, confiscadas en efecto a unos precios oficiales irreales, llegaron a ser en 2019 casi iguales al subsidio soviético, si bien descendieron luego de la pandemia a 2.000 millones anuales. Posiblemente el cambio más importante que se ha producido entre 1992 y hoy se da en lo geopolítico con la consolidación de un realineamiento mundial en torno a una emergente visión a contravía de la arquitectura de la posguerra que buscaba crear un orden internacional regido por unas normas y reglas básicas de derecho internacional. Parece que tal ordenamiento, junto a las instituciones que lo encarnaron, las Naciones Unidas, la OEA, el concepto del multilateralismo, se hallan por lo menos en terapia intensiva con pronóstico poco alentador. En su lugar, la emergencia del antiguo concepto de las esferas de influencia aparece como el más favorecido por los actuales actores principales del poder mundial. Rusia definió ya la suya poco antes de su agresión a Ucrania hace 4 años, al exigir el retorno en Europa Oriental y las exrepúblicas soviéticas al statu quo ante a 1992, lo que implicaría la desaparición de los estados bálticos, de Ucrania, de las repúblicas caucásicas y de un limbo para las del Asia Central. No cito a Bielorrusia, pues es de hecho ya parte de Rusia. China, por su parte, ha definido la suya en el Asia Oriental, con Taiwán como objetivo principal y el control del Mar de la China, y su creciente poder en Indochina a través de su control político de la dictadura en Myanmar y económico en Camboya y Laos. En Asia Central, su alianza con Pakistán es fundamental para su rivalidad con la India y, claro, sus intereses en el Himalaya. Finalmente, el presidente Trump ha establecido la suya en el hemisferio occidental, con Groenlandia incluida, claro, dejando en claro su desdén por Europa y la histórica Alianza Atlántica que quedan aparentemente libradas a su suerte. Ante este escenario, conceptos como democracia o derechos humanos pasan a segundo o tercer plano, como se ha visto en Venezuela, con la casi odontológica extracción de Maduro, pero dejando intacta la estructura de poder de la dictadura con la que al parecer ha establecido acuerdos para su permanencia a cambio de su sumisión a unos designios económicos y geopolíticos establecidos por Trump. La conspicua ausencia de mención a una transición democrática y su desdén por María Corina Machado y Edmundo González, los líderes de la oposición, dan pocas esperanzas de cambio. Es mucho más sencillo entenderse con dictadores vasallos que con líderes democráticos auténticos. Pensar en un desenlace parecido para Cuba es un escenario posible y realista, con alguna forma de entendimiento que garantice a quienes han ejercido un poder absoluto de vida y muerte una impunidad igualmente absoluta y el disfrute de las riquezas obtenidas durante ese tiempo. Cuba no es Venezuela, carece de su riqueza mineral y petrolera y su importancia estratégica en el nuevo orden queda muy reducida. Su reconstrucción será larga y costosa, con escasos réditos a corto plazo. Quién sabe, tal vez la predilección de Trump por los resorts, hoteles y campos de golf pueda ser un atractivo que motive acciones, o quizá Marco Rubio logre estimularlo como activo político ante las próximas elecciones legislativas. Pensar en un cambio desde dentro, dada la fuerza de la represión, es poco probable. La teoría esa de tocar fondo se ha probado en Cuba al menos como una falacia.
El fondo no existe. Se puede continuar cavando indefinidamente una tumba a la profundidad que se quiera. Curiosamente, en el entorno cercano tenemos tres ejemplos de caminos distintos: el exitoso de la República Dominicana, el fracasado de Cuba y el trágico de Haití, el que nos lleva a la ratificación de lo expuesto acerca del fondo. Ojalá Cuba pueda salir del pozo al que la ha llevado su régimen y no disolverse como le sucedió a Haití, que se volvió un territorio donde las bandas criminales reemplazaron al Estado. Muchas gracias. Alan, muchísimas gracias a ti. Yo creo que todo está dicho y puesto sobre la mesa en principio, porque parte de la idea es que se pueda conversar, analizar y hacer algunas preguntas al respecto. Eh, no sé si haya alguien que desee formular una primera pregunta sobre el tema de hacia dónde va Cuba, su dictadura y las realidades que nos presenta Alan. Yo, partiendo de la base de los elementos que mencionaste, haría tal vez una primera pregunta, comentario, Alan, mientras motivamos que alguien se anime a lanzar la primera o segunda piedra en este caso en concreto. Tú mencionaste Rusia y mencionaste China. Tanto Rusia como China tienen un interés geoestratégico en Cuba, pero acorde con estas nuevas realidades de las esferas de influencia, no parecería que Cuba vaya a jugar un papel importante a pesar de su cercanía con los Estados Unidos y lo que con anterioridad fue su importancia estratégica en este contexto. ¿Cómo ves tú esa realidad en este momento de China y de Rusia con respecto a Cuba directamente? Si asumimos como plausible que este nuevo ordenamiento mundial es el que se está produciendo y que por los síntomas podríamos tal vez concluir en que es así, yo diría que en el tema de la intervención norteamericana en Venezuela y eventualmente en Cuba, más allá de intereses, como se ha dicho, petroleros, de que Estados Unidos aspira a quedarse con el petróleo venezolano, yo leería la cuestión un poco distinta. ¿Y de qué manera la leería? No solamente son importantes los recursos para que tú puedas utilizarlos, pero también, y tal vez más, en la medida en que puedas negárselos a quienes son tus rivales. Desde esa perspectiva, el objetivo norteamericano en el tema venezolano parecería estarse cumpliendo al negarse esos recursos eventualmente a China o a Rusia y además al negárseles a estos la plataforma geoestratégica que significaría Venezuela, ya no Cuba. Cuba, como mencioné hace un momento, realmente ahorita estaría siendo un territorio de escaso interés estratégico. ¿Por qué? Porque la tecnología cambió. Antes, un misil ubicado en Cuba estaba a 90 kilómetros de los Estados Unidos y era una ventaja enorme. Ahora un misil hipersónico logra lo mismo que habría logrado un misil situado en Cuba, lanzado desde cualquier punto de la costa en el Atlántico o en el Pacífico. Entonces, el valor estratégico de Cuba como territorio desde el cual se pudiera lanzar un ataque ha disminuido sensiblemente. Por otra parte, el objetivo que cada una de estas potencias tiene en sus esferas de influencia es no entrar en conflicto con las otras, lo que hace presumir o hace pensar en que probablemente en un plazo relativamente corto algo pasará con Taiwán.
De hecho, a finales de año, el ministro de Relaciones Exteriores chino le hizo ya una advertencia así muy colonial, si cabe, al presidente de Taiwán, indicándole que ya tenía que empezar a organizar la transición para que Taiwán se reincorpore a China sin conflicto. Entonces, estamos viendo eso por el lado chino, y en el caso de Rusia, la ambigua posición que ha mantenido, por decirlo menos, Estados Unidos y el presidente Trump particularmente con respecto a Ucrania, dejan muy en claro también cuáles son los intereses y cuáles son los temas que le pueden llevar a un entendimiento con Putin antes que con Zelensky. El distanciamiento de Trump con la Unión Europea, con sus aliados de la Alianza Atlántica, llegados al punto de que casi empezaron a mandar tropas europeas a Groenlandia para defenderlas de una eventual agresión de un miembro de la alianza, nos dan la medida de cuán tensas y distantes están esas relaciones. Entonces sí se podría pensar que estamos enfrentados a un escenario de tres potencias que están jugando el juego de las esferas de influencia y que, como decimos por acá, vamos a ser bomberos que no nos pisamos las mangueras entre nosotros. Alan, muchas gracias por haber profundizado en este tema en concreto. Tenemos ya una primera pregunta que fue enviada acá por el chat y luego a Fernando Guzmán. Con todo gusto le daremos la palabra. La pregunta es de Manuel Galindo. Manuel, no sé si deseas hacerla directamente o yo la leo. No, pues si quiere yo la hago. Por favor, adelante, Manuel. Es que Cuba tiene una historia interesante. Acuérdense que esa era el recreo de los norteamericanos, cuando tenía esas grandes atracciones para ellos, iban de vacaciones, etcétera, etcétera. Después vino el régimen comunista y la iglesia, pues Cuba tuvo un resurgimiento, digamos, un mantenimiento de su economía positivo gracias al apoyo de Rusia, como ya lo comentó el doctor Cate. Ahorita están muy mal. Yo tengo amigos en Cuba y me comentan la situación tétrica que están viviendo ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar a futuro en esa isla? ¿Será que si los norteamericanos, ya usted lo comentó, señor Cate, que no hay un interés geopolítico importante para los Estados Unidos, pero digamos, ¿qué va a pasar con esa isla? Se van a morir de hambre? ¿O quién va, o va a llegar a otra potencia a apoyarlos? ¿Qué opina? ¿Qué va a pasar con esa gente? El tema de Cuba, como mencionara antes, esa importancia estratégica, no solamente militar, sino también de presencia política que significó Cuba para la Unión Soviética durante las 3 décadas que mantuvo esa relación, hoy día no existen más. Es decir, la influencia que puede tener Cuba ya en el plano de interferencia de otros países está completamente reducida, completamente venida a menos, justamente por la quiebra económica del país. A mí me preocupa mucho que podamos llegar a una deriva lamentable como la que se ha visto en Haití, en que vamos a pensar que las actuales autoridades cubanas, vistas ante una realidad que ya no pueden manejar ni gestionar, deciden irse, abandonar el país. No existe en Cuba un recurso económico que pueda llamar la atención de ninguna gran potencia para entrar a hacer una gran inversión económica. Lo que mencionaba de los intereses del presidente Trump por hacer algún casino o algo por el estilo, un poco muestran hacia dónde fue Cuba, de hecho, luego del periodo especial. El poco dinero, los pocos recursos que Cuba lograba obtener empezaron a ser invertidos en programas de hotelería,
controlados por el Estado para recibir turistas de diversas partes del mundo, sobre todo de Canadá, pero también de Europa. Pero la crisis económica, el deterioro económico y de la infraestructura cubana ha sido de tal naturaleza que hoy día los turistas rusos que han estado visitando Cuba han tenido que irse rápidamente, pues se quedaban sin luz. Entonces estamos viendo un país que está cayendo cada vez más en una situación de insostenibilidad. Y lamentablemente esas situaciones de insostenibilidad pueden, como ya se vio en Haití, terminar en la captura de la isla por parte del crimen internacional organizado, que obviamente tendría una plataforma muy cómoda para poder manejar sus negocios de tráfico de drogas, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, que le quedan 90 kilómetros. Entonces sí, yo veo un riesgo que habría que luchar a toda costa por prevenirlo, de un descenso de Cuba hacia esta condición de estado fallido en el que cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias, doctor Cate. Mil gracias, Manuel, por la pregunta, Alan, por tu respuesta, a Fernando Guzmán y luego a Jorge Ramírez. Fernando, por favor. Muchas gracias. Vimos en estos días que México lanzó un salvavidas No te mandando escucho, un poquito el volumen. a un momento, ya lo subo por aquí. Ok. México mandó un salvavidas mandando unos cuantos miles de galones de petróleo. ¿México aguantará ese ritmo o eso fue una dádiva, así como por decir, le ayudo, pero no va a poder seguir con ese ritmo? Para México la situación tiene varios componentes de complejidad adicionales. Estados Unidos, el presidente Trump ha sido muy crítico respecto de los esfuerzos que no se están haciendo, según él, por parte de México para controlar el tráfico de fentanilo y demás hacia los Estados Unidos. Y obviamente, si está buscando un cambio de gobierno, si es que es del caso en Cuba, no le va a interesar que México sostenga un régimen que necesita desesperadamente cualquier tipo de ayuda para sobrevivir. Hace unos días salió una noticia de que China le había lanzado también un salvavidas, mandando 60.000 toneladas de arroz para que más o menos pudieran sobrevivir un mes o un par de meses más, porque el problema de Cuba no es solo energético. Es un problema de caída de producción a todo nivel, es un problema de destrucción de toda la infraestructura sobre la cual cualquier país del mundo funciona, sus vías, su sistema de transporte, que está absolutamente desfasado con el tiempo. No sé si la presidenta Sheinbaum esté dispuesta a jugarse un poco un enfrentamiento con el presidente Trump por un país que no es México. En cierta forma podríamos pensar que lo que hizo México mandando esos 60.000 barriles fue una especie de saludo a la bandera y que es poco probable que haya nuevos saludos a la bandera de ese tipo. Muchas gracias, Alan. Jorge, por favor. Sí, gracias, José Luis. No, excelente cronograma que nos hizo Alan sobre el pasado, el presente y bueno, lo que creemos del futuro de Cuba. Yo quiero hacer un comentario pues, muy personal. He estado 3 veces en Cuba invitado en temas académicos. La palabra invitado, pues la pongo entre comillas, porque yo me he pagado los pasajes, el hotel y en uno de esos congresos me iba a devolver porque
me iban a cobrar $1.000 por la inscripción. Y mandé llamar al director del Congreso de Ortopedia y le dije que no era que no tuviera la plata, pero que yo me estaba pagando el pasaje y el hotel y que simplemente lo que venía a mostrarles era mi experiencia en técnicas años luz de lo que allá hacía. Que si no era así me devolvía y no a la conferencia y cogí el avión por la tarde para Bogotá. Eh, en esas tres ocasiones que he estado en temas académicos, he podido constatar algo que es una farsa, lo que ellos han querido vender al continente, que fue que tenían unos excelentes programas de educación médica, tanto para los pacientes como de formación. Conocí en uno de ellos a tres colombianos de la costa que estaban allá haciendo ortopedia y pues cuando yo di mis charlas me dijeron que querían hablar conmigo y yo les dije que con gusto y busqué un lugarcito, estaba haciendo como sol y calor y me dijeron que ahí no, les dije ¿cómo así? Entonces me llevaron a un patio y en todo el centro me pararon y les dije que no entendía, me dijeron que era que había micrófonos por todos los lados y lo que ellos iban a decir les podía costar su futuro y pagaban $8.000 por semestre y querían devolverse. Y me dijeron que si yo quería conocer, nunca me llevaron a conocer un quirófano, pero que si quería conocer los pisos donde estaban hospitalizados los pacientes, para que me llevara una idea y fue terrible, las sábanas rotas y todo, y, pero vendían la idea de que hacían la mejor medicina. Yo fui específicamente a ver un tema de que tenían una cirugía para reconstrucción de lesión de médula y poner a caminar los pacientes. Era un engaño, cobraban $40.000 y muchos colombianos, pobrecitos, habían ido con la esperanza de reconstruir su médula y volver a caminar. Y otro tema, porque tuve la oportunidad de ir a conocer pues las fábricas de medicamentos que también se jactaban de que tenían la última tecnología, cosa que no era cierta. Eso no era cierto. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque es que en medicina para tener tecnología hay que tener dólares y ellos no tenían los dólares para comprar los equipos. Entonces, ese fue un tema que para mí fue muy frustrante, no una vez, sino tres veces. El comentario, Alan y José Luis, viene a lo siguiente. Si Estados Unidos llegara a retomar Cuba en el buen sentido y como Venezuela, eh, ¿ustedes no creen que toda esa cantidad de cubanos exiliados que viven en Estados Unidos, que gran mayoría, no solo de la Florida, sino en otros estados, es gente hoy en día económicamente muy potente? ¿No les interesaría, no irse a vivir allá, pero sí invertir y apostarle al país en el que ellos pues crecieron y vivieron y todavía algunos tendrán familiares, otros no, y volverlo una potencia turística pero invirtiendo la plata, capitales de ex cubanos que viven en Estados Unidos, no sé, ustedes qué pensarían sobre eso. Yo creería que sí estarían dispuestos a hacerlo. Quiero oírlos. Gracias. José Luis, tú. No, tú, Alan, por favor. Yo aquí más bien me preguntaría una cosa, que es la pregunta que formulé al iniciar la presentación. La cúpula cubana, la cúpula gobernante cubana, recibió en 30 años tres veces el Plan Marshall. ¿A dónde se fue todo ese dinero? Y obviamente en un país de 10 millones, en ese momento, ahora de 8, pero de 10 millones de habitantes, ese montón de dinero tiene que haberse ido a alguna parte.
hay una serie de informaciones respecto de cómo el círculo de poder en Cuba, como en Venezuela, ha saqueado el país de una manera brutal durante el tiempo en que ha estado en el poder. Yo pensaría que esos capitales que estarán en paraísos fiscales de todo el mundo serían un aporte fundamental para cualquier tipo de reconstrucción del país. Habría que preguntarse si los revolucionarios cubanos que tanto se han sacrificado por Cuba a lo largo de estos años no serían los principales responsables de invertir o de reinvertir en su país lo que han sacado de él. En cuanto al exilio cubano, el exilio cubano que sale de Cuba en los años 60 y se establece en Estados Unidos, que probablemente salió de Cuba cuando tenía 30 años, hoy día debe andar por los 90. Poco probable es que esos exiliados de la primera fase de la revolución, que también fueron alrededor de 2 millones, estén ahora en edad como para poder tratar por alguna nostalgia de regresar a Cuba. Tal vez sus hijos, tal vez sus hijos que podrían tener un sentido altruista y decir, vamos a tratar de recuperar lo que nuestros padres nos contaron había sido Cuba. Pero igualmente, cualquier inversión que se vaya a hacer en Cuba no es una inversión de corto plazo. La destrucción de la infraestructura es de tal magnitud que cualquier proceso de reconstrucción va a tomar mucho tiempo, va a tomar años. Y desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, no sé qué tanto interés puedan ellos tener en apostar a tantos años a futuro mucho dinero que va a tener que destinarse a eso. En el caso venezolano es distinto, porque al fin y al cabo Venezuela sí tiene una inmensa cantidad de recursos minerales, petroleros, de todo tipo, que pueden de alguna manera suplir o pagar esas inversiones que se van a hacer. En este momento Cuba tendría que dedicarse esencialmente a actividades turísticas mientras se trata de reconstruir la agricultura, algo de la minería del níquel que también era importante en Cuba, pero que hoy día están completamente paralizados. Ninguno de estos temas es de importancia estratégica, como sí lo es del petróleo venezolano y como sí lo son el oro venezolano y las tierras raras. Eso en Cuba aparentemente no existe y le resta atractivo para cualquier inversionista que no sea eventualmente esa población radicada en Estados Unidos, que son los hijos de esa primera ola migratoria de los años 60. Alan, muchas gracias, Jorge. Yo coincido con Alan en su respuesta. Parece que por ahí van los tiros. Tenemos una pregunta por el chat y luego con Germán Gamarra directamente. Por el chat, Francisco, ¿es viable el acercamiento de USA con Cuba? Algo parecido a los resultados de Trump con Petro durante la reunión que tuvieron hoy. ¿Será más viable un acercamiento de Cuba con México y corriendo el riesgo de la intervención de USA? Ya de alguna forma te has referido a los temas, pero esas son las dos preguntas de Francisco y luego vamos con Germán Gamarra. Adelante, Alan, por favor. Sí, yo en el tema del acercamiento de Cuba con México tengo reservas, como ya expresé. No creo que la presidenta Sheinbaum vaya a arriesgar una relación que le ha costado mucho establecer con Trump como para jugarse por algo que aparentemente no tiene futuro. No le veo a México jugándose y apostando a que de alguna manera pueda rescatarse a Cuba o mantenerse a un régimen que no sé qué sentido tendría mantenerlo, ¿no? Más o menos me pongo a pensar en el caso de Irán. Sí, o sea, un régimen que sale y mata a 5.000 personas en una semana es un poco difícil
simpatizar con, ¿no? Y el caso de la represión cubana a lo largo del tiempo no es que ha sido particularmente benévolo o correcto. Vemos cómo Cuba ha participado y ha sido actor de intervenciones innumerables en muchos países de Latinoamérica y de África. No estamos hablando de un país que se ha mantenido al margen y neutral sin afectar a terceros. El caso de Cuba ha sido palmario. Ha sido palmario con Venezuela, ha sido palmario con Colombia, con la República Dominicana a inicios, con Bolivia. Y esta intervención permanente de Cuba en los asuntos internos de otros países es algo que no ha sido lamentablemente lo suficientemente denunciado, porque obviamente esa es una situación inaceptable respecto de un país regional, respecto de sus vecinos. En cuanto a si es que el modo en que cambiaría la relación de Estados Unidos con Cuba podría asimilarse a lo que ha hecho el presidente Petro en su visita, yo me atrevería a decir que no, por una razón obvia. Al fin y al cabo, Colombia ha sido el principal aliado de los Estados Unidos a lo largo de los últimos 60 años. En América Latina ha sido el más firme aliado de los Estados Unidos que siempre ha contado con el apoyo colombiano y que obviamente no lo quiere perder. Es obvio que el presidente Trump se acerca o invita a Petro porque se da cuenta de la importancia que tiene Colombia en su relación con Estados Unidos. Esa importancia no la tiene Cuba. Yo pensaría que el curso previsible de cualquier acción en Cuba será eventualmente un cambio de régimen al estilo venezolano, manteniendo a la actual estructura de poder cubana para evitar que el país caiga en el caos. Muchísimas gracias, Alan. A Germán Gamarra. Germán, por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesante la exposición del doctor Alan. Yo eh, tengo claro con su exposición de dónde viene Cuba y también me quedó claro dónde está Cuba, pero lo que no me queda claro es para dónde va Cuba. Y yo sí creo que Cuba tiene una importancia estratégica muy importante para los Estados Unidos y para Latinoamérica. Eh, no ha mencionado al secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano, que yo creo que de alguna forma está empujando algún tipo de actividad en favor a Cuba. Si la situación de Cuba es tan difícil actualmente, obviamente eh, Estados Unidos tiene que estar de alguna forma apoyando cualquier acción que pueda facilitar una mejor relación con Cuba y obviamente con el resto de Latinoamérica. La pregunta mía al final es, ¿para dónde va Cuba? Que es el título de la conferencia que teníamos para hoy. Como había comentado al inicio, el tema de la bola de cristal es muy aventurado, ¿no? Está demostrada la capacidad que tienen los regímenes autoritarios represivos para mantenerse en el poder. Es decir, se ha construido una arquitectura de represión que ha permitido a gobiernos como el de Corea del Norte mantenerse en el poder desde los años 50, o que permitió a la familia Assad controlar Siria durante 50 años, ¿no? Y en esa medida, la única alternativa real de cambio en sociedades que han sido oprimidas de esa manera, casi por necesidad debe venir de dentro. Y de dentro, de parte de los actores que controlan de alguna manera el poder real en las armas.
fuerzas armadas, grupos paramilitares, que son al final del día los que pueden permitir o no permitir una transición racional. Lo que estamos viendo en Venezuela ahora, lo que ha sucedido en Venezuela, abona justamente en esa línea. Es decir, Trump no se alinea con María Corina Machado o con Edmundo González, ganador de las elecciones indiscutiblemente, y lo hace con quienes ejercen el poder real en Venezuela. Y el poder real en Venezuela lo ejercen quienes tienen las armas. Los 45.000 paramilitares del señor Cabello, unidos a las fuerzas irregulares del ELN y de las FARC en la frontera, o unas fuerzas armadas corrompidas dirigidas por el señor Padrino. Esos son los que tienen el poder real de las armas en Venezuela y los que efectivamente podrían volver imposible un gobierno del señor González, por ejemplo. Probablemente esa es la política y la visión de Trump. Yo no quiero entrar a tener que enviar tropas a defender al gobierno del señor González porque obviamente las fuerzas que tienen las armas en Venezuela van a hacerle la guerra y hacerle la vida imposible. Creo que asistimos en este momento también en América Latina al aparecimiento de un actor nuevo que es decisivo en el tema político, como es el crimen organizado. El crimen organizado es una entidad con la que se tiene que contar y a la que se tiene que mm, incluir en cualquier cálculo que se esté haciendo. Estamos viendo, nosotros lo vemos aquí en Ecuador, ustedes lo han visto en Colombia durante décadas, el poder que puede alcanzar el crimen organizado cuando se le deja. Y mientras los países empiezan a disolverse, esa capacidad es mucho mayor. Si yo apostaría a un desenlace que pueda de alguna manera ser favorable a Cuba, me atrevería a pensar que va a ser por ahí, es decir, un intento de Estados Unidos por evitar que Cuba se vaya a convertir en un nuevo Haití. Esa debería ser probablemente la apuesta de seguridad que haga Estados Unidos para buscar alguna manera de lograr una transición que no sea tan traumática. Y para eso necesariamente va a tener que contar con muchos de los actores políticos que hoy día y durante 60 años han gobernado a Cuba. Muchas gracias, Alan. Eh, no sé, Germán, si con eso quedas satisfecho o deseas hacer algún comentario. No, el comentario mío es simplemente que a mí no me queda claro para dónde va Cuba. Yo no sé si alguien tiene claridad sobre eso, pero yo sí creo que Cuba es estratégicamente importante para Latinoamérica y más para los Estados Unidos. O sea, yo no creo que ya la estrategia de Venezuela vaya a aplicarse en Cuba porque ni se necesita. ¿Sí? No se necesita, pero yo sí creo que hay muchos intereses dentro de los Estados Unidos, hay mucho cubano y mucha gente que tiene interés en Cuba y que Cuba esté bien. Lo que pasa es que al interior de Cuba, yo creo que han transcurrido varias generaciones que no han conocido otra forma de vivir sino la que tienen. Entonces me parece que es muy difícil que algo surja del interior del país para tratar de transformarlo, porque dentro de ese régimen va a ser muy difícil. Es un país pequeño, una población pequeña y tiene unas limitaciones importantes. Pero me parece que yo todavía no sé, y esa es la pregunta que me sigo haciendo, es ¿para dónde va Cuba? Gracias, Germán. Sí, yo creo que como dijo Alan, es la pregunta de los 20 millones, no hay una bola de cristal. Alan da una opción. Yo
coincido y agregaría el elemento adicional de algo similar a lo de Venezuela, precisamente para que no pase lo de Haití, y sería una negociación con la actual dictadura cubana, con Díaz-Canel y no sé con quién más. No sé si la idea sea que continúe Díaz-Canel. Yo no, todo esto es meramente especulativo y en ese sentido una serie de concesiones que haya por parte de la dictadura cubana. Es decir, y como lo dijo Alan con claridad con respecto a Venezuela, casi que todo cambió para seguir igual, de alguna forma, en la famosa frase gatopardiana. Pero bueno, esa puede ser una posibilidad. Pero creo que tu pregunta es válida, Germán, y yo creo que nos la seguimos formulando muchos a pesar de todas las aclaraciones que nos ha dado Alan hasta ahora con este recuento histórico y un poco la visión de perspectiva. No sé si hay alguien más que desee hacer alguna pregunta, comentario. Con todo gusto, Alan está dispuesto a responder. Hola, buenas noches. Interesante todo lo que se ha dicho. Digamos, no es tanto para dónde va Cuba o pensando en que por qué no es de interés geopolítico para los Estados Unidos. Más bien pensemos en dónde se ha ido ese dinero que históricamente Cuba recibió, como se mencionó acá. Mucho de ese dinero alimentó la izquierda y muchas revoluciones y muchas cosas en América Latina. Eso, como quiera que sea, amenaza contra los intereses de Estados Unidos. No que atenten contra su seguridad allá en el país, pero sí la inversión de los Estados Unidos en América Latina. Entonces, digamos, sí debe tener algún interés en Estados Unidos de que se cambie el régimen y haya una estabilidad política que no atente contra las inversiones de Estados Unidos o lo que quiere Estados Unidos para América Latina. ¿Qué pueden decirme sobre eso? Sí, yo pensaría que primero las posibilidades actuales de Cuba de intervenir en América Latina son, por decirlo menos, muy reducidas. Es decir, la amenaza que Cuba significó para América Latina durante tantos años, desde la perspectiva norteamericana, hoy día es prácticamente inexistente. En cuanto a las inversiones que podrían verse amenazadas en América Latina, de hecho, únicamente lo podrían ser desde esa perspectiva todavía un poco anclada en el pasado ideológico de hablar del imperialismo yanqui que viene a saquear los recursos de los países latinoamericanos. No veo tampoco esa perspectiva desde América Latina. Yo creo que América Latina debería empezar a repensarse en otros términos. América Latina tiene la necesidad de replantearse su modelo económico y sobre todo su presencia internacional. Todos los procesos de integración latinoamericanos han sido procesos que de una u otra manera se han ido quedando y han ido fracasando uno después de otro. Y esa es una grave falla que tenemos como región. Cualquier esfuerzo para que América Latina tenga una presencia internacional que pueda ser de alguna manera atendida y respetada, implica justamente la posibilidad de actuar en conjunto. Para América Latina, creo que en este momento el multilateralismo latinoamericano resulta esencial, resulta fundamental de cara al futuro, sea porque estamos en lo correcto en el análisis de cuáles son las tendencias futuras de cómo se va a organizar el mundo, es decir, vamos a continuar en esta línea de esferas de influencia, que es lo que parecería se está imponiendo en este momento,
o vayamos a cualquier otro modelo de organización internacional, la única posibilidad que tiene América Latina por haber perdido tanto tiempo, haber perdido tantos años, es integrarse de una manera económica real, buscar una integración económica real. La principal amenaza que tiene Estados Unidos en América Latina, desde la perspectiva norteamericana, no es Cuba, es claramente China. Y en la medida en que ese enfrentamiento, esa rivalidad se mantenga en el tiempo, habrá que ver cuáles son las acciones norteamericanas que no sean negativas, las que sirvan para que esa influencia china de alguna manera decrezca. Pero en este momento, al sur, en el hemisferio, en nuestro continente, en Sudamérica, varios de los países más importantes de la región, Chile, Perú, en alguna medida Bolivia, Argentina, Brasil, tienen como principal socio comercial suyo a China, no a Estados Unidos. Y esa situación, creo yo, va a ser la que determine mucho de las acciones futuras que tenga Estados Unidos hacia América Latina. Ojalá no en el plano negativo como ha sido hasta ahora, es decir, la expulsión o el cierre, el impedimento de empresas chinas para gestionar los puertos a un lado y otro del Canal de Panamá y acciones de ese tipo, como lo de Venezuela. Si Estados Unidos no emprende realmente una inversión importante en el comercio regional, no creo que vaya a lograr desplazar a China, que se ha convertido por el volumen de su mercado en la clave para la supervivencia económica de los países que mencioné y de otros países que están buscando acercarse a China. Entonces, no va por Cuba el tema. No va por Cuba el tema. El tema de Cuba pasa a ser ya un tema de segundo plano. Para Estados Unidos, de segundo plano. Cómo enfrentar la influencia china en Sudamérica, en los otros países del continente con los cuales China tiene tanto comercio, esa realmente debería ser y probablemente es la principal preocupación en Washington en este momento. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Alan. Alan, otra pregunta. Perdón, que tengo la garganta un poco irritada. Los niveles de popularidad del presidente Trump han caído a los niveles más bajos que ha tenido un presidente dentro de la Casa Blanca. Lo sabemos bien. ¿Cómo crees tú que le beneficia o no este tema específicamente con elecciones de medio término, el midterm, ahora para noviembre, donde se renueva toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado? Porque podría tener un impacto eventualmente en Florida por el voto cubano y voto latino y algunos otros estados donde hay un voto hispano de cercanía con la visión del presidente Trump de las cosas. Pero, ¿qué crees tú que realmente saque él de rédito, de beneficio con este tema de Venezuela, este tema de Cuba ahora, o todo juega dentro de su concepto de la visión de la geopolítica y la esfera de influencias, y eso es, no le importa eh, otro tipo de consecuencias? Sí, pienso que el entorno presidencial de Trump anda muy en la línea de esta postura geopolítica alrededor de la esfera de influencia, de la realpolitik, que podríamos llamarla para ser precisos, ¿no? Y esta realpolitik es una política pragmática en la cual los intereses de los Estados Unidos pasan a ser para los Estados Unidos el único tema importante. Todo lo demás es intrascendente. En esa medida, lo que pasa en Cuba puede tener un impacto puntual, como tú decías,
tal vez en la Florida, en algunos otros estados donde la presencia de latinos tenga algún peso electoral. Pero me atrevería a pensar, y ahí tú estás mejor ubicado, tú estás en Washington, me atrevería a pensar que el alejamiento del norteamericano medio de cualquier interés en temas internacionales es algo que se ha ido agudizando con el paso del tiempo. Mientras duró la Guerra Fría, la preocupación por un eventual conflicto, bueno, era algo que sí afectaba alguna parte de la población. Pero posterior a eso, los intereses de Estados Unidos en el exterior, como ha sido incluso el lema de campaña de Trump, han sido más bien negativos. Y la propuesta de Trump de sacar las fuerzas americanas de todos los escenarios en los que se hayan metido ha sido uno de los temas de campaña que le han favorecido para ganar las elecciones. No me parecería que a puertas de las elecciones mañana Trump decida invadir Venezuela, mandar 100.000 hombres a que le saquen a la dictadura venezolana o que hagan algo parecido con la dictadura cubana. Él va a jugar al juego del realismo y va a decirles a los líderes cubanos, vean señores, no, no les vamos a perseguir, no van a ir presos, aquí necesito que ustedes se queden controlando las armas en el país y vamos a hacer una transición que puede demorar 15 años, 20 años, como aparentemente es lo que estaría por ocurrir en Venezuela. Muchas gracias, Alan. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Tenemos tiempo. Si alguien desea intervenir. Yo creo que una cosa cierta, Alan, y tú lo mencionaste también, otras con la forma escabrosa en que el presidente Trump ha hablado del tema de Gaza, es el deseo y el interés de que el capital de los Estados Unidos y de inversionistas norteamericanos sea el que llegue a Cuba para poder desarrollar toda la industria turística en la medida de lo posible, porque hasta ahora habían sido los europeos los que llevaban esa ventaja, ¿no? Me imagino que eso también va a jugar de forma importante dentro de la eventual negociación, como le ha dicho el presidente Trump y su secretario de Estado Marco Rubio al régimen dictatorial de Cuba, que tienen la oportunidad de negociar. Es decir, sentémonos a negociar. Indudable. O sea, al régimen cubano, el régimen cubano no tiene oposición interna real y viable. Eso no existe. Entonces, Estados Unidos, ¿con quién va a negociar en una oposición inexistente? Desarticulada absolutamente, que ha estado desarticulada durante los últimos 50 años. Lo que mencionaba Germán Gamarra, justamente una sociedad que no conoce otra cosa, que no ha vivido otra realidad. O sea, no tienen, no existen las herramientas para una posible negociación con la oposición. Necesariamente se tendrá que negociar con el régimen. Cosa parecida a la que ocurrió en la Unión Soviética tras la desintegración de la Unión Soviética. De hecho, el nuevo Estado ruso se construye alrededor de la nomenclatura del Partido Comunista, tanto desde la perspectiva de la seguridad cuanto desde la economía. Y la oligarquía rusa que nace de eso es la que hoy día gobierna Rusia. De acuerdo, gracias. Y perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Jorge, no veo más pedidos de palabra ni comentarios. Y yo tampoco veo en el chat ni preguntas. ¿Nadie más de los asistentes quiere hacer algún comentario sobre este tema tan importante de Cuba?
Bueno, si no hay más, antes de cerrar, vamos a promocionar nuestra próxima reunión cultural, que es la número 295, con un tema también muy, muy importante para Colombia, como es el café, y se ha denominado las olas del café, y quienes van a estar en la presentación y en la moderación son dos colegas médicos ortopedistas muy cercanos, el doctor Roberto Meléndez, gran especialista o subespecialista en mano, y la moderación el doctor Rodrigo López, también ortopedista en hombro y rodilla. Esto está para de hoy en 8 días, que es el 10 de febrero a las 6 de la tarde, y todos invitados a las olas del café. Bueno, no me queda más que agradecerle a Alan y a José Luis por este conversatorio y este tema. Pues hoy todos los colombianos estamos pendientes de lo que sucedió a mediodía en Washington. Eh, Todo indica que fue una reunión pues en muy buenos términos diplomáticos, y el eje central fue sobre todo lo del narcotráfico y cultivos ilícitos, y esperemos a ver no sé si habrían noticias, porque pues esto fue cerrado, sin prensa, pero seguramente sí se va a saber a qué se comprometió el gobierno colombiano en cabeza de su presidente, a una mayor colaboración con pues el gobierno norteamericano, el señor Trump, sobre este tema que parece que fue el tema central y único. La reunión demoró más de una hora, creo que como hora y media, y seguramente trataron a profundidad esto. Entonces, no sé, José Luis, ¿usted supo algo más sobre eso? No, Jorge, no mucho más. Esto que ha salido ahora en en las noticias, simplemente la declaración del presidente Trump, que le hicieron una pregunta en otra actividad que tuvo en la tarde, donde habla de forma muy eh, amable y muy cercana con respecto al presidente Petro. Y tengo entendido que el presidente Petro se iba a pronunciar, iba a haber una suerte o de rueda de prensa o sacaba un comunicado al respecto, pero no creo que tenga más que eso es lo que he visto hasta ahora de noticias. Creo que habló en la Embajada de Colombia en Washington. Ah, Lo entonces sí, vi, casi no he visto corbata, todavía. camisa negra, habló algo, pero no sé exactamente qué diría. Bueno, vamos a ver qué más nos dicen los noticieros. Bueno, Perfecto. Alan y José Luis, nuevamente muchas gracias, Mil gracias. y seguiremos atentos a todo lo que siga sucediendo internacionalmente en Latinoamérica y en el mundo, y donde pues Estados Unidos tiene un rol muy importante en todo lo que está sucediendo. Buenas noches a todos. Gracias, Cristina, por toda la ayuda logística, Saulito, todos los Buenas noches, asistentes. Solito. Buenas noches, José Muchas Luis. Listo. gracias. Gracias, Muchas Alan, a Buenas todas y gracias. a noches. todos. Muchas Chao, gracias. Wilfredo. Muchas Chao, gracias. Muchas Saúl. gracias, Gracias, feliz noche. Cristina. Bueno, Chao, Gracias. suerte. profesor Rosselli lo vi Bien, callado, no hizo gracias. comentarios, pero bueno.